46. Salmo número 46. Gloria al Señor, ya casi. Dice el título: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro próximo auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se trasplanten los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derribó la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra. ¿Qué hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra? Que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Amén. Pues damos gracias a Dios que nos permite una vez más reunirnos para su gloria. Vamos a continuar con nuestro estudio. Estamos en la etapa doctrinal de quién es Dios. La semana pasada nos dimos cuenta que hay dos tipos de atributos, de virtudes o de características que tiene Dios. Unos son los que algunas denominaciones le llaman morales y otros se llaman exclusivos. En los últimos años los han calificado como comunicables o incomunicables, no comunicables. ¿Por qué es importante entender eso? Los atributos no comunicables o exclusivos de Dios, solo Dios los tiene. Nadie más, nada más. Son solo de Él. Nosotros no estudiamos los atributos como ya estudiamos, como ya vimos, con la intención pues, de querer ser como Él, porque hay cosas que nunca seremos como Él. Cuando estudiamos los no comunicables, que son los que estamos viendo ahora en estos días, como ya vimos el primero, bueno, ya vimos dos, pero lo vamos a profundizar un poquito. Entendemos que son para saber quién es Él. Para eso son. Y mejorar nuestra relación con Él. Si una persona tiene claro quién es Dios y cuáles son esos atributos, esas virtudes, esas características, como usted le quiera llamarlas, son manejadas de tres maneras, no va a cometer herejías. Porque sabe quién es Dios. Y de esa manera usted sabe que no puede hacer cosas que son exclusivas de Él. Y ahí es donde el verdadero Hijo de Dios empieza, al conocer a Dios, a saberle adorar de verdad. Porque si no conoce a Dios, usted no sabe a qué Dios adora. Ya lo hemos hablado. Esta serie de estudios nos va a llevar un buen rato. Yo creo que vamos a terminar el año estudiando a Dios y no vamos a acabar, porque es mucha la información que Él mismo dejó en su palabra, hermanos. No vamos a enseñar cosas, porque hay ahorita muchas herejías revueltas en las iglesias cristianas, donde meten pensamientos hinduistas, budistas, metafísicos, etcétera, etcétera, tratando de explicar a Dios. No. Para poder conocerlo está su palabra. Y ahí Él mismo nos muestra quién es Él. Ya vimos la semana pasada, vimos hace 2 semanas, muy por encimita, que era la soberanía de Dios. Nomás lo vimos por encimita. Lo vamos a profundizar. Pero lo que sí vimos muy profundo es que es la omnisciencia de Dios. Que ya vimos que es que todo lo sabe. Y con la Biblia en mano buscamos los versículos de qué era esa omnisciencia. No he subido ese audio porque quería arreglarle, como había partes que no se oía, pero ya lo voy a subir 2 audios esta semana. Para los que no estuvieron la semana pasada lo pueden oír.
Y ahora vamos a estudiar otro de los atributos exclusivos o no comunicables de Dios, la omnipresencia de Dios. Solo Dios puede ser omnipresente. ¿Qué es omnipresente? Que Dios está en todo lugar. Hermanos, esto es muy importante entenderlo, porque ¿sabía usted que si el mundo conoce que Dios es el único omnipresente, dejamos de adorar ídolos, dejamos de adorar santos y dejamos de adorar a Guadalupe y a la Virgen? Porque si solo Él es el omnipresente, ¿quién es el único que te escucha? Dios. La Virgen no está aquí. San Judas Tadeo no está aquí. Alá de los musulmanes, Buda no está. El único ser omnipresente es Dios. Ahora, ¿qué es omnipresente? Para poder entender que es omnipresente, pues vamos a estudiar varios versículos de la Biblia. Vamos a empezar con el clásico versículo que dice por qué Dios es omnipresente. Este es el más completo de los capítulos o versículos de la Biblia que describe la omnipresencia de Dios. Salmo 139. ¿Se acuerdan que lo vimos también para la omnisciencia de Dios? Ahora vamos a ver la segunda parte de ese salmo. Salmo 139. Ahora vamos a empezar un poquito en medio, luego les vamos a agarrar un orden que tengo aquí. Pero si no leemos ese salmo, que es la parte más clara de toda la Biblia, de quién es Dios. Salmo 139. Cuando leímos al principio de ese salmo la semana pasada, leímos la omnisciencia de Dios, que Él todo sabía tus caminos, que Él sabe qué estás pensando, que no salga la palabra de tu boca cuando Él ya la conoce toda, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver la omnipresencia de Dios en el salmo. Verso 7. ¿Listos? Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Fíjese la pregunta. ¿Verso 7? Verso 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Dios es espíritu. Y empieza a hacer una serie de alegorías este salmo, muy hermosa, poética. Es un salmo, es un canto. Y esos cantos a veces son poéticos. Usa alegorías muy hermosas. Pero también enseña. Segunda pregunta. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Usted puede pensar miles de lugares. Aquí pone algunos ejemplos el Señor. Lo leemos de nuevo. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Es una pregunta que la respuesta es a ninguna parte. Es la respuesta. Pero el Señor, por medio del rey David, nos pone una serie de lugares que no fácilmente usted puede llegar. Pero Dios sí. Vamos a leerlos. Si subiera a los cielos, ¿usted puede ir al cielo? No, ¿eh? Pero Él pone ese ejemplo porque son lugares donde uno podría decir, no, pues yo me escondo en los cielos, ¿no? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Completo. No un pedacito. Ahorita vamos a estudiar. Y si en el Seol hiciera mi estrado, o sea, si fuera el lugar de los muertos, eso significa Seol. Si yo fuera el lugar de los muertos, he aquí, allí tú estás. Si tomare, mire qué hermosa esta parte. Si tomare las alas del alba, ¿quién puede subirse a las alas del alba? Pues nadie, ¿verdad? Pero Él está haciendo una alegoría hermosa, poética, para que entendiera que si usted pudiera subirse, ¿qué es el alma? Donde va amaneciendo. Si usted se subiera y le diera la vuelta a todo el mundo en las alas del alba, si usted pudiera hacer eso, si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, porque el alba va a dar toda la vuelta, aún allí
me guiaría tu mano y me asiría tu diestra. Aún ahí, recuerden que la cosmovisión del rey David es que el mar tenía como un final. Él no sabía la redondez de la tierra. Entonces él está imaginando que el alba se lo fuera a llevar, se lo llevara, y cuando se acabara, se iba a caer. Y dice, lo asiría Dios. ¿Sí me está entendiendo? Es lo que él está viendo. Su cosmovisión no es como ahora que sabemos que va a dar la vuelta a la tierra, va a regresar al mismo lugar. Pero la cosmovisión de él dice, ahí me asiría tu diestra, no me dejarías caer. Porque ahí estás tú. En el extremo. En el confín del mundo. Que él veía. Aún ahí me diré tu mano y seré tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán. O sea, la oscuridad me va a esconder de Dios. Es lo que él piensa. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Hermanos, ¿qué está diciendo este salmo? No importa dónde estés. No importa dónde vayas, Él está ahí. Pero cuando Él dice Él está ahí, no confundir la omnipresencia de Dios con la inmensidad de Dios. Ah, caray, ¿cómo? La Biblia nos enseña que ni los cielos de los cielos lo pueden contener. Porque es tan inmenso Dios que todo lo sostiene en Él mismo. Entonces cuando alguien dice, no, pues si Dios sostiene todo, todo es Dios. El pastor nos enseñó que del centro Él hizo todo y todo está en Él. Pues por eso está en todos lados, porque Él es todo. No, porque entonces estaríamos dividiendo a Dios en pedacitos. Un pedacito está aquí, otro pedacito está acá. No. La inmensidad de Dios, aunque Él sostiene todo y Él está todo en Él. Ahorita lo vamos a ver con el ejemplo del templo. Cuando Dios está diciendo por medio de David, el rey David, que Él está ahí, está, y esta es la definición más completa que puede usted entender la omnipresencia de Dios, dice: Dios está de forma plena en todo lugar y al mismo tiempo en todo momento y sin limitante alguna de su esencia. ¿Entendió eso? Dios está en forma plena, completo, en todo lugar y al mismo tiempo en todo momento. Para Él el tiempo no existe, Él es el tiempo. Y sin limitante alguna de su esencia. Dios cuando dice que está aquí, está completo. Dios está con los hermanos de China, completo. Dios está dentro de ti, completo. Aleluya. No le falta nada de su esencia. Ese es Dios. Por eso es omnipresente. Por eso Él puede escucharnos a todos. Ya vimos que gracias a su omnisciencia, a que todo lo sabe, Él puede oír a 7,000 millones de seres humanos al mismo tiempo sin que se vuelva loco. Aquí nosotros hablamos 4 o 5 al mismo tiempo y ya no estamos aquí a hacerle caso. Él no es como nosotros. Es que ese es el punto al que queremos que el cristiano de hoy entienda. Dios es Dios. Dios no puede humanizarse. Él no es humano. Él no es como nosotros. Sí, pastor, pero Él dijo que nos hizo su imagen y semejanza en los atributos que son comunicables o morales. En los exclusivos solo son de Él. Y esta es la omnipresencia de Dios, que es el único ser que puede estar completo en todo lugar y en todo tiempo. No es una partecita de Él. Él está completo. Es lo que dice ese salmo. ¿A dónde vas? ¿A dónde quieres huir de mí? ¿Qué puedes hacer tú para esconderte de mí?
Si como vemos que Él sabe todo, también Él ve todo. Eso es omnipresente. Pero no es que lo vea desde el cielo, es que Él está ahí cuando tú estás haciéndolo. Malo o bueno. Eso es lo que nos debe de poner a nosotros a pensar en ese temor reverente a Él. Porque eso es tener un temor reverente. ¿Cómo voy a hacer esto si Dios me está observando? Vamos a Primera de Reyes para darle un poquito más de enfoque. Primera de Reyes, capítulo 8. Primera de Reyes 8. Ahí nos habla de esa omnipresencia de Dios. Cuando, capítulo 8, cuando Salomón reconoce con la sabiduría grande que le dio Dios lo que acabamos de explicar, pero lo vamos a leer en la Biblia. 8:27. Salomón le dice a Dios que se cumpla su palabra de que él iba a edificar el templo. Y dice, ¿pero es verdad que Dios morará sobre la tierra? Es una pregunta. Salomón entendía qué grande era Dios. Y dice, pero ¿cómo le voy a hacer un templo para que habite Dios? Pues Él es inmenso. Mire cómo lo dice. ¿Es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Él entendía la inmensidad de Dios, pero estaba olvidando la omnipresencia de Dios. Porque Dios habitaba en el templo completito, pero al mismo tiempo ese templo habitaba en Dios. ¿Sí entendió eso? Porque Él es así de grande. Todo es sostenido por Él. Entonces lo que el rey David entendía era, bueno, si Él es tan inmenso, Él sostiene todo, yo estoy construyendo dentro de Él. El templo va a estar en Él. ¿Cómo voy a hacer que Él esté aquí? Porque Él todavía, en ese momento, estaba por entender la omnipresencia de Dios. Dios, en ese lugar que Él permitió construir, iba a habitar plenamente. Pleno. Cuando llevaban el arca del pacto, ellos decían que el arca del pacto era la presencia de Dios, simbolizando la omnipresencia. Pero Dios habitaba en el arca del pacto completito, sí. Porque Dios habita completo en todo lugar y en todo momento. Aleluya. Este versículo nos habla de cómo la gran sabiduría de Salomón comprendía cuán grande era Dios. Pero que también puede hacer Él habitar en un lugar pequeño en plenitud. ¿Qué más pequeño que nuestro corazón? El templo solo simbolizaba lo que ahora es el cuerpo de cada uno de nosotros. Ahora nosotros somos el templo del Dios viviente. Y así como Dios prometió a Israel estar en ese lugar en plenitud y oír las oraciones de Israel, ya lo explicamos la semana pasada. Ahora usted es el templo y donde quiera que usted dobla sus rodillas, Él escucha, porque Él está ahí. Dentro, a un lado, frente a usted. Él está en todo lugar. Hermano, eso es para que nos ponga a reflexionar. ¿Por qué permitimos en nuestro corazón cosas que sabemos que no le agradan? Porque es la concupiscencia humana la que nos lleva a hacer cosas no agradables a Dios. Pero si sabemos que Él está ahí, es como luego, cuando ya les he puesto el ejemplo, ¿no? Que vienen las fiestas de los santos, ahí van los hermanos, no, pues no me voy a los juegos, pero Él está ahí viéndote, observándote. ¿Cómo vas a ir a hacer algo que a Él no le agrada? Ahora que vienen las Halloween, Día de Muertos,
y van a los panteones. Y, hermano, ahí ya no está tu amor, tu ser querido. No podemos hacer cosas que a Dios no le agradan, porque Él está en ti. Él ve todo. Él está en todo lugar. En Isaías 57, vaya a Isaías 57, nos vuelve a dar de eso mismo que está hablando ahí. Isaías 57, verso 15. Isaías 57. ¿Listo? Que pronto llegaron a Isaías 57. Qué bárbaros, ya cada vez son más rápidos. Está en el Antiguo Testamento. Dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantador y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Él habita dentro de ti. Plenamente. No un pedacito de Dios. Dios completo habita en ti. ¿Se acuerdan cuando en el Señor Jesucristo en Juan nos dice que aquellos que obedecen sus mandamientos, el Padre y Él habitarán en Él? ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Juan 14, no, hombre, aquí no sabe. Juan 14, hermano. Juan 14. Es que quiero seguir un orden, pero ustedes me lo desbaratan. Juan 14, amén. Verso 23. ¿Listos? Amén. Pongan mucha atención. Respondió Jesús y dijo: el que me ama, ¿usted ama a Jesucristo? Pues ponga atención a esto. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. ¿Qué está prometiendo Jesucristo? Que aquel que está en amor con Él, Él y el Padre habitan en Él. Y usted me dice: ¿y dónde quedó el Espíritu Santo? Vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mira el verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Yo y el Padre habitaremos en ti, y el Espíritu Santo vendrá a dirigirte. ¿No está la plenitud de Dios en ti? Amén. ¿O se dijo? Y luego dice que no existe la Trinidad. Ahí está la Trinidad. El Padre y el Hijo moran en ti, y el Espíritu Santo que mora en ti, o sea, Dios completo, es quien nos guía a hacer las cosas que Él nos enseñó. Hermano, en plenitud está en ti. Por eso debemos de tener reverencia a Él, porque no hay manera que uno se esconda de Él. Esa es la presencia de Dios. Ya con eso podríamos decir: dele carpetazo, ya entendí. Pero pues no, hay que seguir estudiando. Hay que seguir aprendiendo. Vamos a Crónicas. Segunda de Crónicas 16:9. Y de aquí voy a llevármelo yo más suavecito, porque va a ser más y más largo el estudio. Segunda de Crónicas. ¿Qué capítulo le dije? 16. Todo está en la palabra de Dios, es hermoso. El rey Asa, o Asa, no sé cómo se pronuncie, de Judá, 16,
Segunda Crónicas 16, 9. Fíjese bien, ese rey hizo algo muy equivocadamente. Él, en lugar de buscar a Dios para una guerra posible, busca a otro rey que le ayude. Y Dios le manda decir por medio de un profeta que por no buscar a Dios iba a tener consecuencias. Pero la parte que me interesa es el 9. Eso se lo dejo de tarea para que lo lea. El contexto. Dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Los ojos de Jehová están en todos lados, hermanos. Contemplan todo. Vean lo que le dice ese rey. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Por no buscar a Dios para solventar esa guerra y buscar ayuda del hombre, Dios le dice, ahora va a haber más guerra contra ti. Por no haber buscado primero a Dios. ¿Qué pensó ese rey Asa? No, pues es que mejor me alío a este que es más grandote y más fuertote, y se olvidó que Dios era omnipresente. Que ante Él tú no podías hacer las cosas. Primero está consultarlo a Él. Y hermanos, es una gran lección. Cada vez que usted da un paso en esta vida, primero pregúntele a Dios. Búsquelo a Él. Y Él nos va a guiar de alguna u otra manera. No tenga miedo. Confíe en Él. Yo me imagino al rey de Asa, no, es que ese ejército es gigantesco, yo como si soy re chiquito, pero se olvidó que tenía un Dios poderoso. Ese fue el error. A veces tenemos que tomar decisiones difíciles, pero vivimos confiando que Él nos va a dirigir. Y si nos equivocamos, vivimos confiando que Él nos va a restaurar y nos va a ayudar, aún en nuestra equivocación. Ese es el Dios de la Biblia. Ahora vamos a Josué. Josué está un poquito antes de Crónicas, si mi memoria no me falla. Josué. Antes de Reyes, antes de Samuel, antes de Jueces. Josué 1. Está un poquito antes, hermano. Josué 1, 7. Josué de pronto se da cuenta que ahora va a ser el encargado de dirigir un pueblo que le dio muchísimos problemas a Moisés. Y dice, ¿yo cómo voy a dirigir este pueblo? No, hombre. Entonces le clama a Dios. Bien hecho, ¿verdad? Y vea lo que Dios le dice a Josué. Me gusta, porque esa promesa, hermano, tómela. Tome la promesa que dice ahí, pero también haga lo que dice ahí. Dice, verso 7. Solamente es desde el 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredar la tierra a la cual le juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Quieres ser prosperado? ¿Vamos a pedirle a Dios y a decretarle? No, obedezca la ley. Él dijo, busca el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás te será dado por añadidura. Es lo mismo que está diciendo aquí. ¿Cómo es prosperado el cristiano? Cuando busca de Dios todos los días de su vida. Amén. Oye, pastor, pero es que usted no busca a Dios con su corazón. Ahora, eso no está prometiendo, porque la palabra prosperidad, hermano, es un concepto equivocado, no es dinero. Dios prospera integralmente.
Cuerpo, alma, espíritu. Y te da lo necesario de acuerdo a cada uno. Ese es Dios. Pero cuando la gente oye la palabra prosperidad en este español latino, pensamos en dinero. No. Hay cosas más importantes que el dinero. Que Dios no te va a faltar. No le va a faltar, hermano, confíe. Confíe. Pero vea lo que dice ahí. Para que sea prosperado, tiene que tener ese libro. ¿Cuándo? Esa ley. ¿Cuándo? Siempre. Y no apartarse ni a diestra ni a siniestra. Derechitos en su palabra. Verso 8. Este también está contundente. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en el escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Pero vea lo que dice después. Y todo te saldrá bien. A ver, hermano, usted medita en su libro todos los días y todas las mañanas y todas las noches. Es lo que está diciendo ahí. Yo no lo estoy inventando. Entonces, ¿cómo quiere que todo le salga bien? Si no conoce la verdad. Esta es la verdad absoluta, no hay otra, hermano. Aquí está. Y si usted hace lo que aquí dice, le va bien. Y Dios le prospera. En el sentido integral. Y a veces económico, gloria a Él. A veces sabe cuando uno puede ser buen administrador. Hay unos que somos muy malos y el Señor nos da de más, nos perdemos. Mejor que no nos dé. Que nos dé lo necesario. Porque si hay unos que nomás les dan de poquito de más, y no, hombre, se olvidan del Señor. Verso 9. Mira que te mando. Mira, hermano, esta promesa. Haga la suya. Que te esfuerces y seas valiente. No te dice peleate con el diablo. No te dice declara y decreta. No te dice lucha por lo que el diablo te quitó. No. No. Esfuérzate. Haz tu parte. Que el Señor te va a apoyar. Pero dice sé valiente. Y la gente cree que ser valiente es echar pleito. No, mi hermano. Ser valiente es contra el pecado. Contra la concupiscencia. Necesita uno valor para enfrentarse a las cosas que nos agradan del mundo. Y decirles no. Eso es ser valiente. Porque nos encantan muchas cosas del mundo y nos hace cosquillitas el corazón y otras cosas. Y ahí andamos que, ay, ¿qué hago? Sea valiente. Diga no. Gloria a Dios, amén. Diga no. Eso es ser valiente. Confrontar las tentaciones con valor. Pero no puede uno con las fuerzas solo de uno, hermano. Necesitamos las de Dios. Por eso la promesa no termina ahí. Esfuérzate y sé valiente. No temas, ¿oyó? Ni desmayes. Aunque vuelva a caer, se levanta y siga luchando. Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera. ¿Quién te va a dar la fuerza? ¿Quién te va a dar la fortaleza? Él está contigo a donde quiera que vayas. ¿Cuál es el problema? Que no le has creído. Ese es el problema. Que cuando estamos en la tentación queremos hacer un lado a Dios. Que no me vea. No, hermano, no puedes hacer eso. Decía una señora, bueno, pero sí, ¿cómo? A ver, nadie se entera. Dios sí. Por eso siempre lo he dicho y lo voy a repetir. Se esconden del pastor y el pastor quiere. Yo todavía veo gente que se esconde allá en la colonia, que han ido a la congregación y luego ya no van y cuando me ven agachan la... ¿Y cómo si yo qué? ¿Yo quién soy? Yo no juzgo, yo no nada, ni al contrario, me preocupa porque si fueron, conocieron y lo rechazaron, se condenaron solos. Entonces mi deber es seguirles tratando de hablar, pero me sacan la vuelta. Y gente que hasta es familiar.
Luego vienen de las fiestas y me ven, híjole, ya saben dónde meterse. ¿Yo qué soy, hermano? Nada. Que se cuiden del que lo ve todo. Él dice que va a estar contigo todos los días. Esta misma promesa no nos la hizo Jesucristo. Y de predicar el evangelio a toda criatura, hacer discípulos, que yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Es la misma promesa. Él está ahí siempre. Y acabamos de leer que está en plenitud el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ponte el miedo, hermano. ¿Dónde está el temor? ¿Dónde está el problema? Que nos falta vivirlo y creerlo diario. Pero para eso necesita lo que dijo antes. No apartes este libro, ni de día ni de noche. Medita en él. ¿Qué es meditar en él? Pues tiene que leerlo, si no, ¿cómo va a meditar? No vaya a ser como lo dice, pues es que es negrito, tiene un pescadito. No. Lo de adentro es lo que vale, no lo de afuera. Vayamos entonces a Job. Job, capítulo 34. Ya saben dónde está Job, ¿verdad? Antes de los Salmos. Job 34. Ese Job. ¿Listos? Verso 21. Esta es una pedrada para los que se portan mal. Pero aquí no hay ninguno. Aquí somos hijos de Cristo. Hermanos y hijos de todo el Señor. Dice la palabra de Dios. Job 34, 21. Ya llegaron, ¿verdad? Dice Job 34, 21. 34 grandote, 21 chiquitos. Dice: porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. ¿Cuántos pasos ve? Todos. Ante él, aunque vaya de reversa, lo está viendo. Aunque vaya para atrás, él sigue viéndolo. No puede esconderse del Señor. Vea lo que dice el 22. No hay tinieblas, ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. Esos que creen que cuidándose del pastor o de los hermanos ya la hizo, ante Dios no hay escondite. ¿Es lo que está diciendo ahí? Los que hacen maldad no se pueden esconder de él. Pero como aquí no hacemos maldad, pues qué bueno que nos está viendo. ¿Ah? Porque ve que somos sus hijos. Es una batalla, mi hermano, pero la vamos a ganar en Cristo. No se rinda. Todos tenemos batallas, todos. Aquí no hay ninguno. Todos somos pecadores, tenemos tentaciones, pero nos dijo el Señor hace un minuto: esfuérzate y sé valiente. No te rindas, no desmayes, dijo. Porque Él nos está observando. Pero también dijo que aquellos que guardan sus mandamientos y que meditan en su libro, Él le prospera. ¿No es una promesa hermosa? Porque Él está viendo también lo bueno. Hermano, Él nunca lo que hagas para Él, nunca dejará de darte lo que tú mereces. Decía un pastor de esos de las de antaño, cuando yo empezaba en Cristo: Él no paga con tortillas duras, hermano. No sé si lo decía con el afán, no sé de qué, pero me gustó la frase refiriéndose a que Él nos da lo necesario. O sea, Él nos da el alimento correcto a cada uno, sea espiritual o sea para el cuerpo. Él es así, pero necesitas vivirlo y comprometerte. Vamos a la siguiente cita. Todo esto va de la mano, hermanos. Vamos a Proverbios. Bueno, sí, a Proverbios capítulo 15. Proverbios. Está después de los Salmos, digo, por si no se acuerdan. Proverbios capítulo 15. Es
Son muchas las citas que hablan de la omnipresencia de Dios, pero pues vamos a darle una pasadita a varias. Capítulo 15, verso 1. Me gusta esta cita. Bueno, todas me gustan, pero este particular nos da una buena orientación a los hijos de Dios. Vea bien, hermano. Mucha gente habla de inteligencia emocional, que va en contra de los principios bíblicos, pero sacan el contexto y lo usan de pretexto. Porque vean lo que dice esta parte. Verso 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Cómo debe de comunicarse un cristiano con el resto de las personas? Con palabras correctas. Blanda respuesta es que usted no... Si alguien llega gritando y usted grita, eso se va a hacer una explosión que hasta trancazos va a haber. Cuando el matrimonio se exalta, porque sucede que el varón trae muchos problemas y no los dejó en la puerta de su casa y se metió con ellos adentro, o la mujer, y nomás nos dicen, ¿cómo está? ¿Qué? ¿Cómo quieres que esté? Se oye, así somos, ¿verdad? ¿Y qué? Entonces la señora, en lugar de decirle, ven, cálmate, vamos a platicar. No, pues como quieras, últimamente, yo me maté toda la mañana cocinando y mira cómo vienes. Pues tú que no me... Y empieza, ¿y qué termina eso? Pero la blanda respuesta... Tranquilo, mi amor. Te dejo para que te relajes. ¿Qué va a pasar en el corazón del varón? Va a bajar la guardia. Eso es inteligencia emocional. Dicen, no, mi hermano, eso es sabiduría de la palabra de Dios. La blanda respuesta baja la ira, quita la ira. ¿Qué tiene que ver con la omnipresencia de Dios? ¿Cómo se comunica usted con Él? ¿Qué hace usted para clamarle a Él? Verso 2, la lengua de los sabios adorna la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Piense antes de abrir la boca. No vaya a ser que sus palabras, lejos de edificar, dañen. ¿Sabe cuánta gente usa esto para avispada? Para dañar a otros. Usa la palabra de Dios para manipular a la gente. Lo vamos a ver cuando veamos la omnipotencia de Dios, pero les doy un adelanto. La metafísica ya se metió a las iglesias y ahora le exigen a Dios. ¿Y el temor reverente? ¿Dónde quedó? ¿Qué palabras usas para clamar a Dios? Él es Dios, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cómo te comunicas ante Él? ¿Con qué reverencia lo haces? ¿O con qué imprudencia lo haces? ¿Quién te crees tú para dirigirte de una manera inadecuada al Dios de la Biblia? Verso 3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Él ve lo bueno o lo malo de ti. Si tú estás en Él, clamas para que lo malo vaya desapareciendo. Esa es la palabra del Señor, hermanos. Vamos a Isaías. Vamos a darle más rapidez a esto porque hay mucho que aprender. Vamos a Isaías. ¿Sí saben dónde está Isaías? Isaías capítulo 66. ¿Ya lo encontraron? Verso
El 1 y el 2. 66, 1 y 2. ¿Listos? Isaías. Ahorita vamos a Jeremías también para que no se queden sin Jeremías. Dice la palabra del Señor. Jehová dijo así. ¿Quién lo dijo? Dios. El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Oyó eso? Si la tierra es el estrado de sus pies, cuán inmenso es Dios. ¿Y de dónde puede usted esconderse de Él? Él es omnipresente porque está en todo lugar y todo lo contiene Él. ¿Ve lo que está diciendo ahí? Dice nomás, cuán grande es nuestro Dios. Jeremías, para que no se quede sin Jeremías. Jeremías capítulo 21. Aquí voy a tratar de no tardarme, pero hay un tema muy interesante aquí en Jeremías que habla de los peligros que estamos viviendo hoy en día, hermano. Jeremías 23, 21. Amén. Jeremías capítulo 23, verso 21. ¿Listos? No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. ¿Oyó eso? Hay gente que dice ser profeta de Dios, pero Dios nunca le envió. Cuidado. Cuidado con esos. Verso 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Dios usa al profeta para sacar a la gente del mal camino. Dice ahí que cuando Dios nos manda, fíjese bien, hermano, lo que dice ahí. Habrían hecho oír mis palabras. Es decir, tienen que decir mis palabras, no las que ellos piensan. ¿Y dónde está la palabra de Dios hoy? Entonces el profeta que no cita la palabra y que no da una palabra, no es profeta hoy en día. ¿Oye eso? El Señor me dijo y no le cita la palabra, no es Dios hablando. Ya Dios no le habla al hombre. Ahora Dios dejó su palabra escrita. Entonces cuando alguien Dios puede usarle para exhortar a un hermano, Corintios 14 nos dice que la profecía de hoy es exhortar, edificar y consolar. Amén. Por medio de su palabra. Si usted, Dios, le pone una palabra a un hermano afligido y se la da conforme a la Biblia, está hablando palabra de Dios. Pero usted no puede llegar y decirle, dijo el Señor, que tú estás perdido. ¿Qué pasó? ¿Dónde dijo eso? ¿Sí entendió? Sí, amén. Aquí está en Jeremías, pero debemos seguir leyendo porque aquí va la primera parte. Verso 23, y aquí está la parte que me interesa de la omnipresencia. Pero quiero leer más. Quiero leer un contexto tremendo, porque usted tiene que ser advertido, hermano. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Todas las respuestas a eso es sí. Tú estás donde quiera, en cualquier lugar. Amén, amén.
Verso 25. Ahí vimos la omnipresencia de Dios. ¿Por qué es importante entender esto? Vean lo que dice el verso 25. Y he oído lo que aquellos profetas dijeron. Dios o escucha a esos que se hacen decir profetas y están mintiendo. Él los oye. Y he oído a aquellos profetas dijeron profetizando mentira en mi nombre, diciendo soñé, soñé. Híjole. Entonces, ¿qué onda con los sueños? Dice, ponga atención, verso 26. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas? Que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón. ¿Qué están enseñando esos? Mentiras. Engaño del corazón del hombre. Porque dicen soñar cuando Dios no dio el sueño. Dios da un sueño claro y contundente basado en su palabra. No en tus pensamientos. Es que yo soñé y creo que... No, mi hermano, no crea. Usted no es quien para interpretar algo. Porque si no va a empezar a creer en el fetichismo y en la brujería y en la hechicería. Yo tenía un libro que se llamaba ¿Qué significan los sueños? Es que cuando uno lee basura, Dios nos saca de mucha basura, hermano. Y la gente me preguntaba y yo sabía qué significaba. Acuérdense que yo fui de esos y Dios me sacó. Y ahí dice, yo esa palabra me... No, mi hermano, esta te pega como si fuera un cachetadón con guante puñano blanco, de fierro. Verso 27. No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero del modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Dejan a Dios para ir por el profeta. Es lo que está diciendo ahí. Ay, hermano, campañas de profetas por todo México hay ahorita. ¿Sí sabían? Una librería cristiana me manda invitaciones que para que vaya a ver a la profeta y salmista fulana de tal que viene desde Colombia. ¿Cómo me vería yo? Oiga, hermano, y es una librería cristiana, pues ¿qué venderá? ¿Libros de quién? No creo que sean cristianos, porque si leyera los libros cristianos, no creería en eso. ¿Sí me está entendiendo? Hermano, por eso es tan peligroso comprar libros diferentes a la palabra. Mejor lea diferentes versiones bíblicas, pero no lea otros libros, porque hoy en día ya no sabe usted qué leer. Ya hay un montón de libros falsos en las iglesias cristianas también. Pero el verso 28 es contundente. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuera mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿Qué tiene que ver tu sueño con mi palabra? Nada. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Yo he oído hermanos que luego dicen, es que el Señor me dice que vaya a hablar con el tío o con la tía. Tengo que llevarle porque está en idolatría. Y pasa un mes, pasan 2 meses y no llevan la palabra. Entonces no era palabra de Dios. Porque dice ahí que su palabra es como fuego. Cuando Dios te da una palabra para alguien, no puedes descansar si no la llevas. Palabra de Dios, de la Biblia. Eso de que, ay, cuando vaya de vacaciones se la llevo. No, entonces no es palabra de Dios. Te estás dejando engañar por el enemigo para que te creas profeta y te alejes de Dios. Hermano, tengan cuidado. Hay demasiada gente, pero el Señor está diciendo los peligros aquí. Y acuérdense lo que dice la Biblia en Deuteronomio. Aquel profeta que diga palabra que dijo Jehová y no se cumpliese, deséchelo del pueblo. Y desecharlo era apedrearlo. A ver, ellos quieren cumplir, ahora los apedreamos cada vez que fallan. Si usted ha visto el canal de Biblia Libre, hubo un profeta que dijo que el 15 de septiembre iba a haber un terremoto en 180 países del mundo.
Estamos a 17. ¿Sintió el terremoto? Ah, pero dijo de qué año. No, sí dijo que este año. No, y dijo la hora, 11 de la mañana. Búsquelo en el canal de Biblia Libre, ese profeta. El hermano Edgar Escobar, 3 días antes, puso su profecía. Dice, y yo les garantizo que no se va a cumplir. Pero no porque el hermano Edgar es profeta, digo, porque esto no puede cumplirse, porque si fuera palabra de Dios, estaría en la Biblia. Estamos a 17, ¿y el terremoto? Ah, ahora sale diciendo ese mismo profeta, no juzguen al profeta, juzguen la profecía. La Biblia dice que si no se cumple, no es profeta. Y entonces, ¿por qué lo siguen? ¿Por qué lo siguen? ¿Por qué siguen detrás de él? Porque no aman a Dios. ¿Qué dijo aquí? Usan para engañar a mi pueblo y ir tras Baal. Es un demonio que está dentro de esa gente. Y de gloria a Dios que lo sacó de mí. Tenía que leer esa parte, hermanos. No es mucho pero ahí estaba y no quise dejarla ahí. Lea todo el capítulo y le va a dar mucha luz para que no se engañen. Porque hay más todavía, Yo no leí una partecita. Después de aquí, ya vimos, ¿en qué estoy? Jeremías. Vámonos a Amos. Ay, ese sí va a darles trabajo. ¿Dónde Amos, hermano? Amos, ¿o cómo se pronuncia pues? ¿Es Amos o Amos? Amos. Yo soy malo para leer esa palabra. ¿Sí se acuerdan dónde estamos? El que se acuerde, díganos, porque los demás estamos perdidos. No, pues sí. Amén, hermano. Amos 9. Amos, perdón. Lleva acento, Amos. En la O. Amos. Amos 9. Gloria al Señor por su palabra. Verso 2. ¿Amos qué? 9. Verso 2 y 3. ¿Listos? Dice la palabra del Señor. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieran en la cumbre del Carmelo, ahí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieran de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Es decir, no importa dónde vayas, yo estoy ahí. Yo estoy ahí. No hay manera que te escondas de mí. El Carmelo era una montaña. Ahora podemos decir, el que aunque vayas a la punta del Everest, no, ahí te ve el Señor. Dios está en todo lugar, pleno, completito y sin ninguna parte de él que no falte. Aleluya. Ahora sí vamos al Nuevo Testamento. Vamos rapidito porque ya me entretuve. Verso, ese fue Amos, Mateo 6:6. Vamos al Nuevo Testamento con Mateo. Mateo 6:6. Amén. Con el Señor Jesucristo. Me gusta cuando leemos al Señor Jesucristo. Mateo 6. Vamos a leer del 5. Mira, hermano, aquí me encanta esta parte porque nos habla de la oración. No es hablar en voz alta, lo dice ahí, ya lo van a leer ustedes. Pero voy a leer nomás estos 2 versículos, pero léalo todo lo de la oración. Ahí nos enseña a orar. Amén, amén. Es en Mateo 6. Nos habla de la oración y del ayuno y de cómo debe hacer uno las cosas conforme a lo que Él dice, no conforme a lo que el mundo hace. Aleluya. En las iglesias ya nos hemos dicho que hablan todos y todo el mundo quiere orar al mismo tiempo y en voz alta lo único que hacen es confundirse unos con otros. La oración poderosa aquí está, verso 5. Y cuando ores, fíjese bien, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, o sea, en ese caso, en las casas de oración hoy en día. La sinagoga es el lugar donde se reunían los judíos. Ahora nosotros nos reunimos en una casa de oración. Y en las esquinas, en las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. O sea, ellos están orando para ser aplaudidos por los demás. Ya tienen su recompensa, yo ya no les voy a hacer caso. Es lo que está diciendo Dios. Yo ya no oigo a esos, porque no lo están haciendo para mí. Lo están haciendo para el resto.
Es lo que está diciendo ahí. Pero el verso 6 habla de esa omnipresencia de Dios. Mas tú, cuando ores, fíjese bien, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre, ¿cómo? Que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Cuál es la oración más poderosa? En lo secreto. Cuando usted le dedica el tiempo a Él. A solas. Jesucristo por eso se levantaba muy de madrugada. Antes de que los demás. Imagínense cómo era seguido Jesús. Necesitaba estar muy de madrugada. Porque en cuanto sabían que Jesús no estaba, no salían corriendo a buscarlo. En lo secreto, mi hermano. Dice que cierres la puerta. Que nadie te interrumpa, pues. Tú con Él. Y el que ve en lo secreto, porque Él está ahí oyéndote, te recompensa en público. O sea, no es al revés. Cuando una persona cierra sus ojos y se concentra, aunque estemos en la congregación, el pastor está orando por todos, por eso él habla. Pero el otro que está concentrado, a lo mejor ni está yendo el pastor, está orándole al Señor en lo secreto. Y el Señor está yendo a esa oración. ¿Se acuerdan del publicano y del ¿cómo se llama el otro? De fariseo. El fariseo arriba, de pie, bla, 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 y el otro calladito y agachado, diciéndole al Señor, soy pecador. ¿Y a quién escuchó el Señor? Al publicano. El Señor es omnipresente. No tienes que hacer muchos aspavientos, Él te escucha. Si lo haces, de corazón. Ese es el Dios de la Biblia. Ya luego siga leyendo el resto de la oración porque hay mucho que aprender ahí. Mateo 28. Adelantito. Es el último capítulo. Mateo 28. Aquí está la promesa de Jesucristo. Ya leímos la promesa en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a leer la misma promesa hecha por el Señor. Mateo 28, 19. ¿Listos? Por tanto, la gran comisión, id y haced discípulos, no ovejas gordas y lanudas. Por eso puse en el estado del que lo vio, cómo sacar a los falsos profetas. Dios no quiere lanudos, Dios quiere discípulos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y cuál es la promesa? Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. No dice un día sí, un día no, hasta el fin del mundo. Él está con nosotros, pleno, completo. Todo el ser, todo nuestro Dios está en uno. Mira, hermano, cuando alguien le canta, ve el Espíritu Santo, ve, pues el Espíritu Santo ya está en ti. Sí que hay alabanzas bonitas, que a lo mejor no es tanto que piensen que, por ejemplo, hay una que también canta uno del Espíritu Santo, donde dice que nos transforme. Amén. Eso sí está bien, está bonito. Y aunque cante la de ven Espíritu Santo, ven, yo no critico la alabanza en sí, sino que el verdadero cristiano lo debe de entender. Porque hay muchos hermanos que creen que el Espíritu Santo lo tienes que pedir que venga a cada culto. Y luego dicen los falsos maestros, se siente la presencia de Dios. Hermano, pues usted tiene la presencia de Dios dentro de usted todo el tiempo. Amén. O sea que si el cuate no dice que se siente, ¿no se siente? ¿Qué están buscando? Crear un ambiente para manipular. La presencia de Dios está en ti. Y no tienes que sentir algo fuego y maravilloso, no. Cada uno lo ha sentido a su manera. Ahí sí yo no puedo decirles. Cada uno ha sentido al Señor dentro de usted de alguna manera.
Usted ha vivido a Cristo cuando empieza a obedecerle. Y en ese momento uno siente el Señor. A veces nos quebranta, a veces nos hace llorar, a veces nos hace gozarnos, a veces nos hace... Pero Él está ahí. Cada quien. Pero con orden. Con orden. Porque si yo hago el ambiente musical... hay que tener mucho cuidado. Porque nos pueden manipular. ¿Por qué cuando el pastor va por fin a hablarle a la gente que pase delante y que a que ofrenden ponen musiquita de pianito? No, hermano, ¿eso qué? No, la palabra es la que da. El corazón del verdadero Hijo de Dios es bondadoso, no es otra cosa. Va a haber un proceso, nos va a ir limpiando, nos va a ir haciendo madurar, pero que no sea un ambiente para procurar algo en el bien de alguien. Él está con nosotros. Aleluya. Y Él nos va transformando conforme a su imagen y semejanza. Él dijo, y Él nos dice a través de la palabra que debemos de buscar la estatura del varón perfecto. ¿Quién es Cristo? Nuestro modelo a seguir es Jesucristo. Cada vez tenemos que buscar parecernos más a Él, porque Él es el único camino para ir al cielo. Hay una corriente muy peligrosa que se llama panteísmo, donde creen que Dios es el universo y que todo es Dios. Ese panteísmo, hermanos, hoy en día se infiltró a las iglesias. Y hoy en día creen que todo es Dios. Si eso fuera verdad, que todo es Dios, entonces nosotros somos como pequeños dioses. ¿Sabe quién enseñó eso? Los mormones. Que nosotros somos dioses en potencia, porque tenemos la esencia del Señor, entonces somos dioses en potencia. Y si todo es Dios, los árboles, luego hay iglesias cristianas que dicen, vamos a abrazar un árbol para llenarnos de la energía de Dios. A ver. Vamos a la pirámide de Chichén Itzá, ¿cómo se llama esa? Del sol, a recibir la energía. ¿Usted es cristiano, mi hermano? ¿Cuál energía? Dios está pleno en ti. ¿Qué quieres? Amén. Eso es el panteísmo. Porque si vamos a creer en el panteísmo, pues adorar una imagen tampoco sería malo. También Dios es parte de esa imagen. Todo es Dios. Cuidado. Porque entonces el Señor lo hubiera dejado en su palabra, no a la idolatría. Dios, toda la palabra nos exhorta a no hacer ídolos de ninguna especie. Entonces, Él es el que creó el universo. Si Dios es el universo, entonces se creó a sí mismo. ¿Sí está entendiendo la gran ilógica? Dios es Dios. Y todo ha sido creado por Él. Cuidado, porque hay muchas congregaciones que dicen que el universo es Dios. Cuidado con el panteísmo. Si quieres saber más del panteísmo, pues investigue, pero recordando que es cristiano, no se va a enredar en esas falsas doctrinas. Cerramos. Hechos 17. Hechos 17. Hechos capítulo 17. ¿Estamos ahí? Hechos 17, verso 24. Esto es para que entienda por qué no el panteísmo. ¿Listo? Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Se acabó los templos. Ahora somos nosotros el templo de Dios. Por eso, yo no sé por qué tantos pastores están pero preocupados por hacer iglesias. Si Dios habita en ti.
Él, si quiere, lo hace, pero cuando el tiempo de Él. ¿Por qué estamos preocupados por hacerlo? Verso 25. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Hay quien se atreve a decir que Dios nos necesita. Fíjense nomás. Hay gente que lo dice. Es que somos su creación. Él necesita sentirse amado. Yo lo he oído predicar a pastores. Él no necesita de nadie. Aquí lo está diciendo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Dónde está que Dios es el universo? Si Él es el que hizo y creó todo. Y Él es el que da vida, el que la quita y el que hace todas las cosas. Hermano, hay gente que se atreve a decir, es que Dios es creador y nos dio ese lugar al hombre y por eso somos creadores. Hermano, sin la sabiduría de Dios no tendríamos refrigerador y no tendríamos nada de lo que tenemos hoy. Es Dios quien da la sabiduría. Sigue siendo Él. Sigue siendo Él. Cuando te usa en tu escuela, en tu universidad, sacas una buena calificación, glorifícalo a Él. Cuando ganas en algún deporte, alguna copa, glorifícalo a Él. Todo viene de Él. Y Él tiene un plan y un proyecto para usarte. Porque Él es Dios. Y Él es omnipresente y Él hace todas las cosas. Y no falta el que dice, pero entonces, ¿Dios también está en los malos? Sí. Él derramó de su espíritu en toda carne. ¿Se acuerdan? Pero Dios está en ti para dos cosas. Una, para salvación o para condenación. Él está en ti porque Él también hace juicio. Y Él también está en los malos, pero ya los está dirigiendo a donde ellos no van a pertenecer porque no han creído en Él. Señor, hermanos, Dios es omnisciente. Él sabe quiénes son sus ovejas. Y sus ovejas oyen su voz. Amén. Si usted está aquí, es que escuchó la voz del Señor, porque es de sus ovejas. El Dios omnisciente y omnipresente nos va a guiar para vivir la plenitud de Él, no la nuestra. Vamos a darle gracias a Dios, porque si eres omnipresente, hermano, pues lo único que tiene que hacer es recordar lo que leímos al principio. No aparte de este libro, ni de día ni de noche. Haga todo lo que está en el escrito. Y Él estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie. Vamos a dar gracias a este precioso y maravilloso